Buenos días, científicos de datos. Este es el video explicativo de mi segunda entrega del componente práctico, donde nos enfocamos en estudiar la relación entre los hábitos saludables y el desempeño laboral. Después de planificar, implementar y capacitar al personal, se realizó una segunda encuesta. Ahora les voy a explicar paso a paso cómo realizar el análisis estadístico antes versus después en el programa de intervención Salud Activa Equipo Productivo, que se aplicó a los colaboradores de Ralph Shores, usando un software llamado SPSS y aplicando una prueba de hipótesis para muestras relacionadas o emparejadas. Ahora les cuento cómo lo hicimos y qué significan los resultados. Antes de aplicar las pruebas estadísticas, se analizó nuevamente la encuesta post-capacitación, agrupando las preguntas en sus respectivas dimensiones, al igual que se hizo en la etapa anterior. Estas dimensiones fueron los hábitos saludables, el desempeño laboral, la percepción del impacto de los hábitos en el trabajo y la dimensión general evaluada, que es agrupando todas las preguntas anteriores. A simple vista, al observar las puntuaciones después de la intervención, ya se nota una mejora muy clara. La mayoría de los colaboradores aumentaron sus respuestas en casi todas las preguntas, lo que refleja una evolución positiva tras la capacitación. Antes que nada, lo primero que debemos hacer es calcular la prueba de normalidad, para saber si optamos por las pruebas paramétricas o por las no paramétricas. Antes de hacer la prueba, pues necesitamos crear una nueva variable que calcule la diferencia entre las respuestas, pues que esta va a ser la resta del antes y el después en cada dimensión. Esto se hace básicamente para observar cuánto cambió cada persona o cada respuesta y usar ese dato como la base del análisis. Bien, para calcular vamos a la pestaña Transformar. Calculamos variable. Restablecemos aquí. Y nuestra primera variable sería la dimensión, que es lo general, lo que abarca todas las respuestas, a ver cuánto cambió. Comenzamos con, sería la diferencia de la dimensión evaluada. Vamos, y esta es la resta del antes con el después. Aceptamos. Como podemos observar aquí, nos sale negativo, pero eso es muy bueno, pues mientras más alto el valor, significa que la postcapacitación tuvo mayor efectividad o es mayor que antes de aplicar el pretest. Bueno, ahora continuemos con las otras variables. Continuamos, transformar, calcular variable, restablecemos. Nos tocaría hábitos saludables y la diferencia de los hábitos saludables. 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 Y es la resta menos el después. Aceptamos y ya se creó. Continuamos con el resto. Transformar, calcular variable, restablecemos. Nos tocaría el desempeño laboral, la diferencia del desempeño laboral. Vamos a ver cuánto han mejorado. Se han puesto en práctica lo de la capacitación, que es muy importante, a ver si ya aumenta esa productividad. Desempeño laboral. Cambiamos la etiqueta. Desempeño laboral. Menos. Y después luego tuvimos desempeño laboral. Y aceptamos. Continuamos con la última. Transformar, calcular variable. ¿Qué sería la percepción del impacto? Aunque en sí ya tenían conciencia de que afectaba, pero vamos a ver qué resultados nos arroja en esta ocasión, luego de aplicar la capacitación. Dime, diferencia. Percepción. Percepción impacto. Y restamos el antes con el después.
Perfecto, ya aceptamos. Y listo, ya aparecen nuestras nuevas variables, siendo la resta del antes y el después. Todas muy buenos resultados. Listo. Ahora ya tenemos todo listo. Vamos a hacer la prueba de normalidad. En este caso se va a realizar a todas las diferencias, la variable diferencia, para saber si nos vamos a pruebas, si son normales o no son normales. Y si aplicamos las pruebas paramétricas o las no paramétricas. Gráficos y gráficos con pruebas de normalidad, que es lo que necesitamos. Las pruebas de normalidad. Aceptamos. Bueno, y aquí tenemos lo que nos interesa, que son las pruebas de normalidad. Tenemos los estadísticos descriptivos y a vista se puede ver que tenemos muy buenos resultados. Y lo que nos interesa es la prueba de normalidad. En este caso, al tener muy pocos valores, vamos a tener que utilizar la de Shapiro-Wilk, pero si son más de 30, 40, 50, ya vendría a ser como mejor, o si no. Bueno, podemos notar que la primera, la dimensión evaluada, que es la suma total de los 16 ítems, que pues combina muchos aspectos como hábitos, desempeño y percepción, genera una distribución irregular. Algunos empleados mejoraron mucho, otros poco, creando esos picos y asimetría. Por eso el test arrojó un valor de significancia de P de 0.033, que pues no es normal, no es una normalidad, y vamos a tener que usar la prueba de Wilcox para analizarla correctamente, mientras que las otras sí cumplen, pues las otras sí cumplen el criterio de decisión, pues P mayor a 0.05 es una distribución normal. En este caso, la primera, por diferentes circunstancias y picos, no es normal. Y vamos a usar una distribución que no es normal, utilizaremos Wilcoxon. Analizar pruebas no paramétricas, cuadro de diálogo antiguos para dos muestras relacionadas en este caso. Y aquí tenemos. Sería la primera, que es obviamente la de dimensión, y el después. Ya aparece marcada la opción de Wilcoxon. Aceptamos. Y listo. Aquí tenemos la prueba de Wilcoxon de los rangos con signo. Tenemos la dimensión evaluada, la suma de los rangos, parte, la prueba estadística. Aquí. Los estadísticos de prueba en este caso, P es igual a Z es igual a menos. O sea que tuvimos una diferencia muy buena. Y en este caso se cumple la significancia que es menor a 0.05. Pues en este caso sí tuvo muy buena relación, como podemos observar. En este caso, al ser menor que 0.05, aceptamos a H sub 1, pues existe una diferencia significativa entre las medidas de dimensión de antes que la dimensión post capacitación. Listo. Ahora, como en las otras teníamos una distribución normal, vamos a continuarlas realizando con la prueba del TED Student para ver si tenemos diferencias significativas. Para la prueba de normalidad, de la prueba normal, o para la prueba de TED Student, analizamos comparar medias, prueba T para muestras relacionadas, inclusive que las tenemos. Es casi igual a la anterior, sino que para pruebas normales y para prueba de TED Student. Ya a dimensión no evaluamos, tenemos desempeño después y la percepción. Ya aceptamos. Bueno, aquí tenemos los resultados de nuestra prueba de TED Student para pruebas paramétricas. Bueno, en los hábitos saludables podemos notar una media que antes era de 20.13 y ahora de 31.60, con una diferencia de 11 con 46 puntos de diferencia y con una significancia de muy bajita, menor a 0.05. Por ende, rechazamos H sub 0 y aceptamos H sub 1. Una diferencia significativa entre el antes y el después. Continuamos con el desempeño laboral. El desempeño laboral, la media antes era de 12.33, mientras que ahora es de 23.60. Una diferencia de más de 11.27. Y asimismo tenemos una diferencia significativa, es decir, que aceptamos H sub 1. Pues
Aumentó la energía, la concentración y la productividad. Para la percepción del impacto de hábitos en el trabajo es un tema muy aparte. Pues si bien nuestros encuestados antes conocían que el desempeño laboral venía ligado a una muy buena salud o unos muy buenos hábitos saludables, ahora podemos comprobar que sí tuvimos una muy buena mejora, pues tuvimos excelente, todos entendieron, un 100%. Eh, tenemos una media, pues también tenemos una significancia bilateral de 0.05, menor a 0.05, por lo cual tuvo una relación significativa, una diferencia significativa. Bueno, como se puede observar, la mayoría, bueno, todas nuestras variables, nuestra capacitación influyó mucho en la, después de la capacitación, en la postcapacitación. Y es decir, que este análisis nos permitió confirmar que la capacitación sí tuvo un efecto real en la mayoría de las dimensiones evaluadas. El uso de dimensiones estadísticas no son solamente números, sino que nos permite tomar dimensiones basadas en datos. Y si las aplicamos correctamente, tendremos muchas mejoras en el ámbito, como podemos observar aquí. Tuvimos unas diferencias significativas enormes. Nuestra capacitación fue todo un éxito. Y también todo comprobado con SPSS, aplicando pruebas paramétricas y no para, aplicando pruebas paramétricas y no paramétricas. ¿Y qué hemos hecho? Hemos aplicado una prueba de hipótesis a todas nuestras variables, una prueba relacionada o emparejadas. Y bueno, eso fue todo, amigos. Hasta la próxima.